Dios les bendiga, hermano. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente porque nos encontramos una vez más compartiendo un devocional y bienvenidos a este programa número 152. Damos comienzo nuevamente a este devocional. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas. Damos comienzo una vez más. Como de costumbre, de lunes a viernes, estamos transmitiendo a través de esta plataforma Facebook cada mañana con un devocional. Así que bienvenidos en esta mañana. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite compartir una palabra de fe, una palabra de aliento para cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga mucho en esta mañana. Bienvenidos a todos. Esperamos un cachito más que se conecten los hermanos como de costumbre. Estamos leyendo la palabra de Dios desde el comienzo de este año 2023. Hemos tomado este compromiso con el Señor de leer su palabra, de realmente que a través de su palabra poder conocer a Dios. Así es la manera donde podemos decir cómo conocer a Dios, bueno, leyendo su palabra diariamente y formar un hábito de lectura, ¿no? Un devocional diario, personal también, individual, que cada uno de nosotros podemos hacer con la lectura. Así que damos gracias a Dios. Bienvenidos a todos en esta mañana. Damos gracias a Dios. Bueno, hoy tenemos el compromiso, como de costumbre, de leer 4 capítulos y hoy tenemos el compromiso de leer el capítulo 29, 30, 31 y 32. Así que damos comienzo, damos gracias a Dios, porque estamos leyendo los Salmos. Los Salmos es un libro poético, es un libro donde uno de los mayores escritores inspirados por el Espíritu Santo fue el rey David, en su peregrinaje sobre esta tierra y las vivencias de este rey, de este pastor de ovejas, como hemos hablado, un simple pastor de ovejas. Era un oficio muy despreciable ser pastor, pero sin duda Dios lo estrenó, lo capacitó, podríamos decir, a través de ese oficio, pastoreando las ovejas de su padre, en aquel momento, un muchachito muy joven, donde supo defender las ovejas, el ganado, ¿no?, que tenía la familia, allí en las montañas, en los cerros, en los lugares donde había pastos delicados, como hemos leído el Salmo 23. Allí la responsabilidad de un pastor es llevar a su grey, a sus ovejas que lo acompañan, a llevarlos por delicados pastos, a tener una buena alimentación, porque la oveja es muy selectiva y no come cualquier cosa, no recibe cualquier alimento, necesita un pasto seleccionado. Y en aquel momento, como he reiterado muchas veces, zona montañosa, Jerusalén, Israel, donde pastoreaban mayormente estos pastores, tenían que seleccionar buen alimento para las ovejas. Así que bueno, no solo seleccionar el alimento, cuidarlas, ungirlas con aceite, para que las moscas no le anden en la cabeza. Hoy también como pastores nosotros tenemos que ungir, en cierta manera cuidar a las ovejas, ¿no?, para que las moscas no le andan rondando en la cabeza. También es un ejemplo práctico que nosotros podemos utilizar en esta mañana, donde podemos decir, bueno, hay mucha gente que en la cabeza tiene muchas cosas, se alimenta de alimentos que no son buenos y que escucha toda clase de cosas y bueno, tiene mucha confusión en su mente, ¿no es cierto?, por no buscar la palabra de Dios, por no leer la Biblia. Se basa en argumentos, en palabras, se basan en cosas que dicen los hombres, a veces antibíblicas y sin ningún respaldo bíblico, podríamos decir. Si usted lo busca en la Biblia no lo va a encontrar. Y bueno, estas cosas, hay gente que no se acostumbra a escuchar solamente y no a leer. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar la Biblia, como le hicieron a Pablo en un momento los atenienses. En aquel momento, cuando fue Pablo, escudriñar es estudiar la palabra, es leer la Biblia. Y ahí encontraremos las respuestas que nosotros tanto deseamos y tantas dudas que tenemos en nuestro corazón. Bueno, el pastor tenía que cuidar y también tenía que defender a sus ovejas de los lobos rapaces.
como dice Pablo, que en estos posteriores tiempos habrá lobos rapaces que se introducirán entre la congregación, entre el rebaño, y tratarán de engañar, tratarán de desviar, tratarán de decir cosas en contra de sus hermanos, de los pastores y todas esas cosas, ¿vio? Que van poco a poco alejando a la persona aquella que no tiene conocimiento, que no busca de Dios, que no busca al Señor, que no están sus ojos, como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, y se apoyan en los hombres y son propensos a caer en errores. Estos lobos rapaces, Pablo los advierte en su palabra y nos dice que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener los ojos bien abiertos porque se introducirán entre el rebaño. Parecen ovejas, pero su trasfondo es, o su interior es un lobo rapaz, que está devorando, ¿vio? Que te engaña en cualquier momento, te da un zarpazo. Bueno, tenemos que tener cuidado. El pastor tenía que tener cuidado porque en ese momento la oveja, también hay una oveja muy en esos lugares de Israel que parece, hay lobos que parecen ovejas, la piel, o sea, la lana que tiene ese animal es muy parecida a la oveja. Entonces el pastor, por eso tenía el pastor el cayado, por eso dice la palabra tu vara y tu cayado. ¿Por qué? Porque había una especie de vara con unos pinches en la punta y a la oveja la pinchaba, ¿no? Y salía corriendo la oveja, sentía el pinchazo y salía corriendo. Pero el lobo, cuando usted lo pincha, se da vuelta y le muestran los dientes. Y ahí se da cuenta, el pastor se daba cuenta que no eran ovejas, así que tenía que tener cuidado. Así que, de todas maneras, el pastor tenía que cuidar mucho al rebaño. Así que este pastor David, pastorcito David, aprendió lo que era cuidar el rebaño de Dios. Y sabía que había un pastor de pastores que cuidaba su rebaño. Y el Señor Jesucristo es el que nos cuida, cada uno de nosotros, porque todos somos ovejas de su prado. Todos somos sus ovejas, que seguimos a nuestro pastor. Así que creo que en esta mañana aquí tenemos personas que están siguiendo a nuestro pastor, a Jesús, y que cada día tenemos este compromiso de leer su palabra, de comprometernos con el Señor, ser fieles a Dios, de no decir hoy sí, mañana no, porque la palabra de Dios dice esto, que tu sí sea sí y tu no sea no. Un compromiso genuino, un compromiso verdadero con el Señor. No podemos andar en la vida sirviendo a los dioses, como dice su palabra, un día estar en el Señor, otro día en el mundo y así sucesivamente. Hay gente que va y viene, que no, en definitiva su identidad en el Señor no se sabe cuál es realmente. Si es un creyente, si es un cristiano, si es un discípulo, no lo sabemos. Es una persona que es como las olas del mar. Nunca vio que el mar llega a la orilla y nunca entra, ¿vio? Llega a la orilla y nunca pasa. El agua llega a la orilla y nunca se atreve el agua, porque hay una orden de parte de Dios. Así es el ejemplo también que Dios nos da de muchas personas que aparentemente parece que van a entrar, pero no. Ahí quedan en la orillita, apenas se mojan los piecitos, como nos hemos ido al mar a mojarnos los pies muchas veces, ¿no? Y no entramos a las profundidades porque es peligroso, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado, hay lugares donde hay zonas que están restringidas, pero en el Señor no hay ninguna restricción. El Señor nos cuida, nos guarda siempre y tenemos que andar en las profundidades. Claro que en la profundidad hay presión. Cuando entramos a las profundidades de Dios, hay mucha presión y tenemos que estar protegidos con equipos especiales como los buzos, ¿no? Así que bueno, nos vamos del tema, pero qué bueno es poder hablar estas cosas cada mañana delante del Señor. Bueno, como les decía, tenemos el compromiso de leer el capítulo 29, 30, 31 y 32. Pero hoy nos vamos a someter a la palabra y vamos a leer el capítulo 32. Yo tengo aquí mi Reina Valera, en la que siempre uso la palabra de Dios, no hay otro libro. Para mí hay muchas Biblias, a mí me gusta muchísimo Reina Valera, pero hoy quiero leer en otra versión, una versión actual, moderna, y realmente leer este salmo desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Pero bueno,
Es un salmo que es muy conocido como el Salmo de la Misericordia. Yo tengo un escrito acá. Es una de las oraciones conocidas e importantes de la religión judía. Mire, vamos a orar con este salmo, ¿no es cierto? Este salmo es el del rey David, que exalta a Dios, la misericordia de Dios y el perdón. Y pide a Dios que continúe derramando su amor sobre su vida y sobre el pueblo de Israel. El salmo de la exaltación también le puse yo. Ahí este pasaje lo va a encontrar en Romanos capítulo 4, versos 7 y 8 también. Esto es una pequeña introducción. Este salmo se cita a menudo en momentos de angustia, de dolor, ya que nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a perdonar. El Salmo 32 nos dice también que debemos confiar en Dios, debemos buscar su perdón y ser honestos con Él, realmente, ser honestos con Él. Nos promete que Él nos cubrirá con su amor, nos anima a caminar en justicia y a alabarlo. El título de este programa, La dicha del perdón. La verdad que verdaderamente es una dicha poder ser perdonado y perdonar a otras personas. Hay preguntas en este salmo que usted va a encontrar, que se va a identificar. La primera pregunta, ¿qué nos dice el Salmo 32 a cada uno de nosotros? ¿Qué es el Salmo 32? Bueno, acá tenemos una pequeña reflexión. El Salmo 32 es un salmo de David. En él, David describe los beneficios. Vamos a encontrar eso, los beneficios del perdón y del gozo que proviene de vivir en la gracia de Dios. También reconocer el dolor y el sufrimiento que proviene de vivir fuera de la gracia de Dios. O sea, hay dos objetivos. Los beneficios de recibir perdón y perdonar, y también lo que implica vivir fuera de la gracia por no perdonar y por no recibir perdón. Este salmo es un recordatorio de que todos necesitamos el perdón de Dios y que su gracia está disponible para nosotros si se lo pedimos. Vamos a leer el Salmo 32. Amén. ¿Tienes tu Biblia ahí? Bueno, tú sigues con tu Biblia. Yo voy a seguir con esta versión porque me gustó. Así que quiero leerlo de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 32 dice: dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa ha sido borrada. En el Reina Valera dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, va a tener una pequeña diferencia, pero sigamos adelante. Yo voy a nombrar los versículos para que usted no se pierda. Versículo 2. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Esto lo va a encontrar en Romanos, como dije, capítulo 4 también. Lo expresa Pablo, recuerdan el Salmo 32, que está escrito que bienaventurado aquel varón que fue perdonado. Bueno, versículo 3. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Mire, David sentado en su trono, él se estaba envejeciendo. Realmente él estaba en su trono y estaba observando que su cuerpo se estaba deteriorando de tal manera a causa del pecado, por no haberlo confesado en su tiempo. Está declarando que en aquel momento que vino el profeta y le hace esa parábola de aquel siervo que tenía una oveja y el rey tenía mucho ganado, y llega a la casa del rey, perdón, un invitado, y el rey lo invita a comer, un amigo del rey, y lo llama al siervo, ¿no? Y lo manda a que haga una buena comida. Pero este rey utiliza la única oveja que tenía este siervo, porque no quiso matarla de su ganado. Entonces el profeta le dice: ¿qué se le debe hacer a este hombre que se aprovecha de este siervo? Y el rey le contesta, el rey David, en ese caso, le dice: no, a este hombre no debería haber hecho eso. ¿Cómo se va a aprovechar de su siervo, que tiene la única oveja? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, este hombre debería devolver, por haber hecho eso, 4 veces más, ¿no?
Entonces el profeta Natán le dice, ese hombre, ese rey, eres tú, David. Porque David, recuerden el pecado de David, que había transgredido la ley de Dios, quedándose con la mujer de ese siervo que él tenía, y había cometido un grave error. Entonces parecía que nadie lo veía. Él decía en su trono, yo estoy delante de muchos siervos, de mucha gente, parece que nadie se entera de lo que yo he hecho, nadie se va a enterar, pero había alguien que lo estaba mirando, y era el Señor. Y para Dios no hay nada oculto, para Dios no hay nada oculto. Entonces el profeta le dice, ese rey, esa persona eres tú, David, que has cometido ese error. Y él se arrepiente. Y este salmo es un salmo que podríamos decir que tiene la continuación del Salmo 51, que lo vamos a leer también, ¿no es cierto? Hay una declaración de su pecado, hay una confesión de su pecado, y él reconoce el beneficio de haber reconocido que había pecado, ¿no es cierto? Que se había equivocado, porque muchas veces nos equivocamos, pero si vamos a Dios y confesamos que nos hemos equivocado, claro, hay una gran diferencia. Yo quiero hablar de algo en esta mañana sobre aquella persona que reconoce su pecado, vuelve a pecar y vuelve a reconocer su pecado y vuelve a pecar y vuelve a... Bueno, eso es el que practica el pecado. Eso es practicar el pecado. Una vez que reconocemos nuestro pecado, ya no deberíamos, como le dijo Jesús a la mujer, recuerdan aquella mujer que acusaban de adulterio. Le dijo, ve, ni yo te juzgo, mujer, le dijo, ni yo te condeno, ve, pero no peques más. No podemos ser reiterativos, ¿no? Pedimos perdón, porque a lo mejor, qué sé yo, no sé, hemos dicho algo no grave, sino, bueno, hemos mentido y volvemos a mentir y después pedimos perdón a Dios otra vez. Claro, Dios nos perdona, claro que sí, pero en cierta manera no es correcto, porque es como que practicamos la mentira y el que practica la mentira es hijo de quién? De Satanás, el rey de la mentira. ¿Se da cuenta? Entonces, dice aquí el versículo 4, tu mano día y noche pasaba sobre mí, mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor de verano. Mire cómo se expresaba el rey David, ¿no es cierto? Versículo 4 de la Reina Valera dice, porque de día y de noche se ha grabado sobre tu mano y volvió mi verdor en sequedades de verano. En rastrojo, ¿vio? El rastrojo de verano, que se quema ahí con el calor. Bueno, así se consideraba David porque tenía que confesar su pecado. Y él se sentía de esa manera. Parece que todo estaba normal, pero su vida no se sentía bien. El Espíritu Santo le amonestaba, la presencia del Señor le amonestaba que él tenía que porque él había mentido, a él había engañado, nadie lo había visto. Aparentemente nadie lo podía acusar, pero había alguien. Y había una incomodidad en él, ¿vio? Se estaba escondiendo, agachaba la cabeza. Había muchas actitudes de David que reflejaban que algo no andaba bien. Algo no andaba bien. Y hay muchas personas que a lo mejor están de esta manera. No hay una libertad en la persona, que es como que se esconden, es como que agachan la cabeza, ¿no? Es que están siempre a la defensiva. Bueno, hay algo en su corazón que deben de confesar tal vez. Y bueno, de esta manera se sentía David. Esto, el versículo 5 también lo va a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13. Ahí fue cuando Natán le hace esa parábola y le cuenta a David y le dice, eres tú, rey, el que cometiste ese error. ¿No es cierto? Que te aprovechaste de tu siervo. Bueno, ahí en 2 de Samuel, capítulo 12 lo va a encontrar. Dice, te confesaré mi pecado, versículo 5. No te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado. Dice, condonaste mi deuda, pagaste mi deuda. Ya no hay más deuda. Dios nos perdonó. El pecado que hemos confesado, ya Dios fue perdonado y fue olvidado. Tu pecado que confesaste, mi pecado que hemos confesado, fuimos perdonados por Dios. Por eso dice, bienaventurado, dice el salmista. 3 veces feliz. Felicidad hay aquí, porque fuimos perdonados. En el Salmo 32 de la Reina Valera dice, el verso 5, mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hay una pausa. Cuando encontramos la palabra Selak, es porque hay una pausa, hay una reflexión en cada texto donde encontramos la palabra Selak. Versículo 6 dice, por eso el varón santo te suplica en la hora de la angustia. Aunque las grandes aguas se desbordasen, no podrán alcanzar. Aquí en el Salmo 32 de la Reina Valera dice, por esto orará a ti todo santo, santos santificados por la sangre de Jesucristo, porque no hay ni uno santo, dice la palabra. Por eso la palabra santo tiene significados muy importantes. La palabra santo para Dios, cuando decimos Dios es santo, usted lo primero que piensa es porque no tuvo pecado, seguro. Por eso fue santo. Pero la palabra santo para Dios ahí es mucho más lejos todavía. Es más que no tener pecado. Dios, la palabra santo para Dios significa separado. Separado de lo santo de humano que nos habla la Biblia. Él es santo, Él está separado, Él está en otra dimensión, no tiene nada que ver con la humanidad. No podemos compararnos con Él. Él es santo, 3 veces santo, dice la palabra, separado totalmente de toda una realidad, de toda la humanidad, de todo lo creado, es aparte, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios, por esto orará a ti todo santo. Y dice, en el tiempo en que puede ser hallado. No tenemos que perder el tiempo. En el tiempo que podemos ser hallados, orar a Dios. Y decir, Señor, perdona mi iniquidad y perdona mi pecado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Mire, podemos pasar dificultades y pruebas, ¿no? Problemas económicos, familiares, pero confesar el pecado, la dicha del perdón es maravillosa, porque dice que muchas aguas, está hablando de muchas pruebas, de muchas circunstancias, no nos llegarán, porque hemos confesado y hay una libertad en nuestros corazones que podemos estar libremente delante del Señor sin falta. Ya no encubrimos nuestra iniquidad y ya la confesamos a Dios. Versículo 7. Tú eres un refugio para mí. Me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Versículo 7 de la Reina Valera. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Otra vez la palabra Selak. Descansemos. Dios nos guarda con cánticos. Mire qué maravilloso es Dios. El salmista llegó a comprender totalmente, después de haber confesado su falta, sus errores, lo maravilloso que es Dios, la misericordia de Dios tan grande que es. Versículo 8. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. Versículo 8 de Reina Valera. Después de esa reflexión, dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire, para que Dios fije los ojos en uno de nosotros, en una de nuestras vidas, tenemos que estar cerca de Dios realmente. Porque dice la palabra de Dios que al humilde, dice, Dios lo mira de cerca. Y al altivo, ¿cómo lo mira? Lo mira de lejos. Para que nos mire de cerca tenemos que ser humildes. Y el humilde reconoce sus errores. El humilde reconoce sus faltas. El humilde reconoce que tiene orgullo, que tiene soberbia. El humilde reconoce que se ha equivocado y que ha pecado delante de Dios. Por eso, para que Dios nos mire de cerca, tenemos que ser humildes. Porque si somos altivos, no reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, Dios nos va a mirar de lejos, dice la palabra de Dios. Versículo 9. No seas como el caballo. Acá hay una cierta de humor en este salmo. Dice, no seas como el caballo, como el burro, falto de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno.
La Reina Valera dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿No? Dice que anda de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. El orgulloso, el soberbio, el altivo. ¿Quién se puede acercar a una persona así? Que no se le puede ni hablar, que siempre está a la defensiva, siempre está quejándose, siempre está diciendo algo. Esta es la persona que anda sin entendimiento. ¿Se da cuenta? Como un caballo, como un mulo, falta de entendimiento, que hay que sujetarlo, ¿no? Hay que sujetarlo porque andan cualquier cosa, dice. Entonces, dice el Salmo, dice que no están sujetos, no se sujetan a la voluntad de Dios, no se sujetan a la palabra, a los consejos, siempre están a la defensiva, son sabios, ¿no? Siempre no le podemos decir nada, porque ellos son así. No, yo no cambio, yo soy así. Es tremendo esto, ¿no? Es tremendo. Dios es un Dios de transformación. Hemos llegado al Señor para ser cambiados, para ser transformados. Tu carácter, Dios lo va a corregir. Tu carácter lo va a usar para formarte. Tu temperamento Dios va a cambiar, para que ya no seamos más como éramos antes. Eso quiere decir la palabra. Versículo 10. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor lo envolverá de la gracia. Mire qué beneficio que tenemos en la dicha del perdón. La Reina Valera dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Lo rodeará la misericordia. Versículo 11, y terminamos en esta mañana hablando de los beneficios. Versículo 11, buenos estén contentos en el Señor y ríanse de gusto. Todos los rectos de corazón canten alegres. Mire el Salmo 32, la Reina Valera dice, versículo 11, dice de esta manera, alegraos en Jehová y gozad justos y cantar con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Los rectos de corazón. El salmista llegó a declarar estas hermosas palabras que vamos a continuar este fin de semana en la reunión. Vamos a hablar de este capítulo 32. Así que, hermanos queridos, hay muchos beneficios en cuanto al perdón. Muchas, como dije al título de este programa, la dicha del perdón. Has sido perdonado, has sido cubierto tu pecado, has sido pagado tu deuda, lo que debíamos fue pagado por Cristo, claro que sí. Nos podemos sentir bienaventurados hoy, pero tal vez en nuestros corazones aún quedan algunas cosas que tenemos que confesar a Dios y pedir perdón. La dicha del perdón, la misericordia de Dios nos cubrirá, estará cerca en los ojos de Dios sobre nosotros. Mire cuántos beneficios a la hora de decir, Señor, aquí está mi vida. Realmente me he equivocado. Y si tenemos algo que confesar a Dios, no perdamos el tiempo, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. No perdamos el tiempo. Así que, hermanos queridos, en esta mañana damos gracias a Dios por este hermoso salmo que le hemos titulado La dicha del perdón. Vamos a encontrar, como dije, preguntas en este salmo. Mi deseo es que leamos los 4 salmos, pero cuando llega el Salmo 32, léalo y vuélvalo a leer y va a comprender lo que yo le estoy diciendo. Va a encontrar preguntas. ¿Qué es el Salmo? ¿Qué nos dice el Salmo? ¿Qué es el Salmo 32? ¿Quién lo escribe? ¿Por qué lo escribe? ¿Qué nos dice? ¿Qué expresa el salmista? Amén. ¿Y qué nos dice Dios a cada uno de nosotros en esta mañana? Qué bueno es poder reflexionar cada mañana en una palabra. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por sus vidas. Es como siempre les digo, es un compromiso que hemos tomado de poder compartir en cada mañana un devocional. Hay esfuerzo, hay deseos, hay tal vez a veces cansancio, a veces hay problemas, circunstancias, porque soy humano también, y a veces nos sentimos débiles, a veces estamos fuertes, a veces pasamos por enfermedades, a veces estamos sanos, y a veces hay muchas cosas que pasamos juntamente con ustedes.
porque la palabra de Dios dice que los problemas, las dificultades que pasamos nosotros, también hay otros hermanos que la están pasando en el mundo. Así que esperemos que este salmo sea de reflexión para tu vida, para nuestras vidas, y que podamos tomar el ejemplo. Hoy tenemos reunión de oración a partir de las 18 horas. Así que te invitamos a que podamos estar juntos como iglesia, estar orando a partir de las 18 horas. También tenemos mañana reunión de damas a las 15 horas, un encuentro de damas, aquí de la ciudad de Tandil, de otros lugares, por Zoom. Así que bueno, hay muchísimo para hacer en esta semana. También tenemos el día sábado, tenemos reunión de Santa Cena. También te invitamos a partir de las 19, aquí en la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil. Bueno, para los que vivimos en Tandil, compartamos esta reunión, compartamos la bendición, invitemos a otras personas a las reuniones. Damos gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo. Así que oramos, hermanos, en esta mañana y recibamos la dicha del perdón en esta mañana, porque realmente Dios nos ha perdonado y realmente estamos delante del Señor porque sus ojos nos están mirando, nos está mirando el Señor. Así que podamos orar con esta bendición en esta mañana, con este salmo precioso. Amén. Gracias le damos al Señor, oramos juntos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, dice tu palabra que somos bienaventurados porque tu perdón, Señor, ha llegado a nuestras vidas. La dicha del perdón, Señor, está en nuestras vidas. Gracias te damos por todo. Gracias porque los beneficios de la salvación, Señor, están en nuestras vidas. Estamos agradecidos porque estamos disfrutando, Señor, de esta salvación. Somos libres delante de ti, Señor. Como dice Juan capítulo 8, verso 32, que la verdad nos hizo libre. La verdad es confesar nuestras faltas, nuestros errores y recibir a Cristo en nuestro corazón. Señor, gracias por estos beneficios de la salvación. Gracias, Señor, porque tú nos perdonaste, tú pagaste la deuda allí en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Señor, te agradecemos, Señor. Estamos, Señor, en deuda contigo siempre. No habrá vidas, Señor, que nos alcancen para agradecerte todo lo que tú nos has dado. Señor, gracias por tu gracia, que nos perdonó y nos limpió y nos lavó con tu preciosa sangre. Gracias, Señor, te entregamos este día en tus manos, para que tú tomes el control de nuestras vidas y que realmente seamos valientes, Señor, de confesar nuestros pecados, nuestras faltas. Padre, gracias por todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Muchas bendiciones para todos. Los esperamos en el culto de oración en esta tarde. Bendiciones y que el Señor nos siga bendiciendo.